El poder central y las provincias unidas. Entre 1811 y 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata enfrentaron conflictos entre el gobierno central de Buenos Aires, que no incluía a las provincias en decisiones clave, y las provincias que buscaban más autonomía. Esto, combinado con las acciones autoritarias del primer triunvirato y la resistencia de líderes como Artigas, complicó la unión del país. Primera Junta. Esta surge el 25 de mayo de 1810. Esta junta representaba a Buenos Aires, prometía convocar las provincias y, cuando llamó a elecciones de diputados, generó descontento en el pueblo común al dejarlos de lado. En esta hubo un enfrentamiento entre Saavedra y Mariano Moreno. La primera junta se convirtió en el primer gobierno patrio de la Argentina y sentó las bases para la lucha por la independencia del país. Junta Grande. La Junta Grande fue el gobierno que sucedió a la primera Junta. Esta cambió su nombre a Junta Conservadora y trató de recuperar su autoridad en el papel legislativo, sancionando así el reglamento orgánico que establecía la división de poderes. Pero el triunvirato terminó desconociendo esto. Como hallaron incorrecta la actuación del triunvirato, lo sancionaron, pero este contraatacó disolviendo la Junta Conservadora. Primer triunvirato. Mediante un golpe de fuerza se constituyó el primer triunvirato, compuesto por Chiclana, Paso y Zarratea. El triunvirato sancionó un reglamento que le conviniera más. Esto fue sin la participación de las provincias. Además, el triunvirato firmó un tratado de pacificación con el virrey español Elío, quien terminó rompiendo este tratado. A su vez, Belgrano propuso la adopción de una escarapela y el gobierno aceptó, pero cuando quiso crear su propia bandera, al triunvirato no le resultó de su agrado. La llegada de San Martín. San Martín llega a Buenos Aires el 6 de marzo de 1812. Cuando llegó, el triunvirato le encomendó que hiciera un escuadrón de caballería en línea. San Martín fundó en Buenos Aires la filial de la Logia Lautaro, que tenía como objetivo la independencia de nuestro país y la organización liberal del mismo bajo una constitución. Segundo triunvirato. La logia Lautaro vio que con este gobierno no lograríamos la independencia. Por eso, se reunieron en la Plaza de la Victoria para pedir al cabildo que dejara cesante al primer triunvirato, nombrara otro compuesto y convocara a una asamblea general extraordinaria. La conducción naciente fue el segundo triunvirato, compuesto por Peña, Jonte y Paso. Asamblea del año 13. La asamblea comenzó a sesionar el 31 de enero de 1813. Esta debía ser constituyente, tenía como tarea hacer una constitución, pero el paso previo debía ser la declaración de la independencia. Por esa razón, la Asamblea no había jurado lealtad a Fernando VII. Pese a no declarar la independencia, se deseaba transmitir un principio de soberanía, y por ello se tomaron las siguientes medidas: adopción de símbolos patrios, abolición de títulos de nobleza, prestaciones indígenas y el tormento, libertad de vientres, entre otros. Directorio. Pensando que la concentración del poder en una sola persona facilitaría la resolución de problemas, se disolvió el triunvirato y se creó un poder ejecutivo unipersonal. Posadas fue el primer director supremo. Cuando Rondeau reemplazó a San Martín, Posadas lo sustituyó por Alvear en el Ejército del Norte, pero el ejército se sublevó y renunció. Luego asumió Alvear, pero tras una insubordinación militar, también renunció. El cabildo tomó el mando, disolvió la asamblea y nombró a Rondeau como nuevo director. Congreso de Tucumán. El Congreso comenzó a sancionar en medio de una situación interna complicada y decidió que había que nombrar un director entre todas las provincias, por lo que Pueyrredón, diputado de San Luis, fue elegido como director supremo. Declaración de Independencia. Desde que llegó, el objetivo de San Martín era declarar la independencia. A diferencia de muchos dirigentes, en ningún momento claudicó en sus principios. Finalmente, el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia y en 1819 se sancionó la Constitución centralista. Conclusión: la invasión napoleónica y las ideas revolucionarias debilitaron a Europa, y eso también provocó que España entrara en una crisis, algo que hizo a las colonias americanas buscar su independencia, estando influenciadas por la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos.